Estos son los datos de nuestro programa de hoy. De acuerdo con los estándares reconocidos, ningún derecho es absoluto, por lo cual pueden existir limitaciones por parte del Estado en algunos casos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para poder restringir un derecho es necesario realizar un test de proporcionalidad. Los lugares que más registraron asesinatos en 2012 relacionados con la censura a la información fueron Somalia, México con 6 asesinatos y Pakistán. Según información de Reporteros Sin Fronteras, México es el segundo país en América Latina en el que más se restringe la libertad de prensa detrás de Cuba. En dicho estudio, México obtuvo el lugar 148 de los 180 países estudiados, donde el número 1 es donde hay más libertad de expresión. En lo que va del año, han sido asesinados 13 periodistas por razones relacionadas con el ejercicio de su profesión. Uruguay es el único país de América Latina en el que se considera que existe verdadera libertad de expresión. Regresamos contigo, Pedro. Pues ya estamos de vuelta aquí, hablando de libertad de expresión y sus límites. Darío Ramírez, ¿tenemos derecho a ofender? Totalmente. 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 Y a ofender a las personas en sus, digamos, por ejemplo, en aspectos tan sentidos como sus convicciones religiosas. Yo creo que ahí más que nada, ¿no? ¿Por qué? Totalmente. No, mira, lo digo de manera sarcástica, ¿no? Creo que hay ofensas. Yo he dicho en lo que va del programa este elemento del nexo causal, es decir, que una expresión tenga un efecto, ¿sí? El efecto de hacerte sentir mal, pues digamos, cae dentro de los límites a la libertad de expresión, ¿no? Si te pones triste por lo que te digo, si te ofende, si te da vómito, lo que sea, pues me parece que es importante. Si esa expresión limita tu derecho a profesar una religión, es diferente, ¿sí? Es decir, si yo como el Estado digo, los guadalupanos son y no deberían de ir, eso sería un límite a otro derecho. Entonces, mi expresión haría como que cerraran los templos guadalupanos, por ejemplo, ¿no? Son hipotéticos los casos, pero está bien, o sea, tú intento... Lo que dirías es, aunque pueda causar algún tipo de daño a nivel personal, emocional, moral a una persona, cada quien asuma el costo de lo que dice y de la ofensa que provoca. Claro, y de ahí, evidentemente, la difamación y calumnia. Es decir, si yo te ofendo de tal manera que te difamo, te calumnio o te da algo que no ese es diferente, ¿no? Okay. Y es bien interesante esto de inventar, porque si la opinión puede llevar mentira o no. Pero bueno, ese es otro tema. El tema, regresamos al caso de Charlie Hebdo en la revista satírica en Francia. Las discusiones son... las discusiones más inteligentes que he escuchado es, bueno, en una democracia que protege ampliamente la libertad de expresión y la libertad religiosa también, un semanario por muchos años se burla de las religiones. Ojo, de las religiones. Sí, no de una en particular. No de una. Y de aquí, no les tengo que decir a ustedes, pero tal vez algún televidente, las religiones no tienen derechos. Tienen los que las profesan. Los creyentes que los y esto puede parecer sencillo, pero en la ONU, el bloque islámico por muchos años atacó a Frank La Rue para poner dentro de una recomendación, la recomendación a no difamar religiones como monoteístas. Como entidades titulares de derechos, digamos. Y eso creo que es bien importante, porque una cosa es ese nivel y otra cosa es al que la profesa, ¿no? ¿Tu opinión, Chisca, sobre este tema? No, yo coincido bastante. O sea, yo creo que, digamos, el concepto de ofensa es demasiado complicado para que el derecho lo maneje bien y que, o sea, la libertad de expresión, ¿cuál es el problema de que tú pienses que hay límites o sepas que el derecho pone límites que no sabemos muy bien qué significan? Por ejemplo, ofensas, ¿no? Que cada cual... Que entonces creas demasiada autocensura, creas una serie de... Entonces, bueno, yo, como te he dicho en el segmento anterior, yo creo que el derecho a decir cosas insultantes de los políticos y otras personas públicas es un derecho fundamental. Y eso no hay ninguna duda, y si no, nunca va a haber responsabilidad de los políticos, auténtica dación de cuenta, lo que sea. Entre particulares, bueno, las cosas son un poquito más complicadas. Y sobre cuestiones tan sensibles como las creencias últimas de los las creencias particulares. son una parte muy complicada, pero... Sí, yo tiendo a pensar que mientras no pasemos a lo que decíamos, a un estándar en el que tú ves que hay como alguien señalado como víctima
y que es como un ataque. Que ya es una discriminación a una minoría, a un grupo que se va volviendo vulnerable. Es otro derecho, el derecho a no ser discriminado por parte de los grupos minoritarios. Pero digamos, si tú tienes un periódico, eso, que se dicen cosas hirientes para todo el mundo, es que, claro, la pregunta es más bien la opuesta. O sea, si no te gusta esto, ¿cómo lo regularías desde el derecho? Y entonces esto acabas en unos callejones sin salida. Pero pensando, por ejemplo, y no es que necesariamente lo crea, pero se los pregunto, pensando, por ejemplo, en las previsibles consecuencias de ciertas expresiones, como lo que sucedió en Francia y que podría además tener un incremento en los niveles de reacción, violencia, etcétera. ¿El Estado no está obligado a intervenir? No, yo creo que lo que hay que hacer es intervenir, porque además la expresión hiriente, ofensiva, que por ejemplo tiene que ser Charlie Hebdo, lo que tiene que hacer el Estado es proteger ese derecho, porque repito, no está fuera de los límites. Ese es el derecho a proteger, no digamos la estabilidad y la paz social que podría provocar las reacciones de los creyentes. Yo creo que al contrario, toman muchas precauciones más para empezar a atacar el sistema de seguridad nacional, que hay que regularlos, hay que intervenir más. Es decir, creo que hay una perversidad del Estado. Pero por eso decía, mientras no subsane los límites judiciales que te dice, tú no puedes difamar a tal persona o no puedes, los límites que hemos dicho, no veo. Había unos, y yo leí argumentaciones sobre incitación al odio, ¿no? Y me parece interesante discutirla. No estoy de acuerdo, pero creo que da para un argumento. Segundo tema que traíamos ahí que sí quiero tocar. Tu opinión, Chisca, redes sociales y libertad de expresión. ¿Qué está cambiando por ahí? ¿Qué está pasando por ahí? Bueno, a mí me parece es de lo más esperanzador que yo he vivido desde que estoy en este país, ¿no? O sea, las posibilidades que está abriendo. O sea, uno de los problemas ligado con lo que decía al principio, uno de los problemas estructurales de la libertad de expresión en este país es que los medios, digamos, los grandes medios de comunicación que tenemos, tener una agenda, digamos. Sí, son demasiadas pocas voces entran ahí, la influencia del dinero es demasiada, la influencia de la publicidad. Entonces, yo en esta explosión de las redes sociales que hemos vivido estos últimos años, a mí me parece una cosa increíble, súper esperanzadora y que tiene que ser máximamente protegido. Okay. Porque además, digamos, en la coyuntura particular de México tiene que ver con lo que hablábamos de manifestaciones también. Creo que inevitablemente vivimos en un momento en México en que la ciudadanía va a hacer cosas y tiene que hacer cosas que no ha hecho hasta ahora. Porque, digamos, muchos canales de cambio desde arriba están empezando a mostrar sus límites, ¿no? Entonces, me parece que a nivel de redes sociales hay algo, un bien a proteger. Chisca toma, digamos, la beta, pensando en las redes sociales, de la participación en el debate público, político, social. Tú habías anunciado otra beta que es distinta, que es esta más de la vida privada. Es la optimista. Yo soy optimista por naturaleza. ¿Tu opinión? No, creo que aquí hay dos temas importantes. Uno es, las redes sociales pertenecen a entidades privadas. Okay. ¿Sí? Son los proveedores del sistema. El papel del Estado ha cambiado. ¿Sí? Cuando tú tienes a YouTube regulando videos, y me salgo de la parte de propiedad intelectual, porque ahí es otro camino, que lo anunciaba Chisca, pero por ejemplo, Amazon regulando qué libros vende, qué libros no vende, Facebook regulando, Instagram regulando ¿con qué? Con otros criterios que no son los que hemos dicho aquí. Claro. Sí, esta es otra perspectiva del debate. Yo me refería más a qué efecto tiene que existan versus... Pero me parece bien interesante las dos caras. Esto es un tema y es muy difícil y hay que discutirlo en serio. Es decir, son agentes no estatales respecto de los cuales, pero no son particulares como Darío y yo. Que curiosamente se parece a tu preocupación sobre los medios tradicionales. Claro, es lo decir, mismo. Entidades poderosas que tienen capacidad de regular y de discriminar y regulan del mismo etcétera. Modo medio invisible para la gente, pero no por ello carente de efectos reales. Sin embargo, a mí, digamos, en este otro perspectiva de análisis del tema, cómo la ciudadanía en México, aún con todos los límites, se ha apoderado y digamos, y me parece que esto hay que celebrarlo y que hace 10 años no estábamos así. No, es cierto, y muchos de los debates público-políticos sobre temas relevantes pasan por las redes y no necesariamente están pasando por los medios. Y creo que otra vez más, o sea, en todos los estudios que se ha hecho de qué contenido se vierte en las redes, me parece que sin duda la calificación sería pues un ejercicio
óptimo de la ciudadanía, de información, de curación, inclusive de relaciones sociales. Y luego viene todo ese contenido bastante difícil de calificar entre una población joven, por ejemplo, ¿no? O sea, sí hay temas muy serios que podrían caer fácilmente en la difamación, en la calumnia, pero ¿cómo uno se defiende? Pues ni modo que un chava de 21 años diga, ay, me doy de baja de Facebook. Oye, para ellos es la vida en sí estar ahí comunicándose. Entonces, yo creo que ahí es todo un terreno que tendríamos. ¿Qué pasa, creo, si no me equivoco, Darío, por la parte sí normativa, legal, en cierta medida, pero sobre todo por este otro nivel que a ti te preocupaba y que tú planteabas, que es en realidad el que pasa por la cultura, las prácticas sociales, ¿no? Las dinámicas propias de las expresiones. Como si fuéramos medios, es decir, formal, qué decir, qué no decir, es decir, si vale la pena insultar a los familiares de la ABC o no con el chiste de platanito. Bueno, pues a mí me parece de muy mal gusto, ¿me entiendes? Me parece fatal. De ahí a que yo lo censure, híjole, hay una diferencia. Yo diría, pues no. Pues me lleva al último tema, la famosa sentencia de puto y maricón y la decisión de la Suprema Corte y el proyecto del ministro Saldívar, que lo digo abiertamente, tanto Chisca como yo hemos en algunos foros discutido. Chisca, ¿qué dices al respecto? No, mira, lo que pasa es que yo sobre esta sentencia tengo como yo creo que tiene diferentes niveles de lectura. Y yo tengo una lectura como un poco técnica, que quizá, digamos, para la audiencia no sea un poco aburrido, ¿no? Ese plano de análisis. Pero a mí lo que me parece que hace Saldívar en esa sentencia es que para mí es lo que realmente hace la Corte cuando revisa si una sentencia se ha dictado conforme con la Constitución o no, es ver si todos los ingredientes constitucionales relevantes están ahí o no. Okay. Entonces, a mí no me parece mal que la Corte diga, en este tipo de asuntos, uno tiene que ver no solamente el caso a la luz de la libertad de expresión, sino los potenciales efectos sobre la discriminación, sobre pautas. El contexto social, efectivamente, la cultura, el machismo, entonces, si uno lee la sentencia, claro, si uno lee la sentencia como diciendo, que creo que es lo que hace, porque la sentencia no resuelve el caso, sino que dice, está mal resuelta aquí porque ese ingrediente no estaba, pero no está diciendo que no se diga eso. Si la sentencia hubiera dicho no se puede decir eso, yo no estaría opinando lo que opino. Simplemente a nivel de qué tipo de ejercicio analítico a la luz de la Constitución. No se consideró porque esta vertiente que era fundamental. Efectivamente, porque ¿qué pasa? En el caso de Puebla, te digo, yo no creo que haya argumentos para prohibirlo, porque eran dos personas adultas simétricamente situadas, dos periodistas. Pero ¿qué pasa si un día el presidente de la República lo dice? ¿Sí? O sea, ya cambiaría todo, claro. ¿Sí? Porque bueno, en todas las cosas que uno tiene que considerar. Entonces, a nivel abstracto, que la Corte diga, siempre que tú tengas un caso de lenguaje homofóbico, alguna alarma tiene que prenderse juez inferior, eso no me parece mal, ¿sí? Y luego ya, bueno, en cada caso concreto se tienen que ver muchas cosas. Darío, esa es mi opinión. Y les advierto que quedan 3 minutos y medio, para que no digan sea, coincido en este análisis. El problema es que, y parte de la argumentación post sentencia, y sí tengo que señalar todo el buen trabajo que se venía haciendo en la Corte y que de repente yo sentí que fue un viraje, que pues ahora vamos acá. Yo sí creo en el salto cuántico que hace de esto puede llevar a esto, es decir, estas palabras pueden llevar a una discriminación homofóbica, ese yo veo que es un salto. Muy grande el salto. Ese yo no lo veo así. Aún en un contexto como el mexicano, profundamente homofóbico, pero repito otra vez el contexto, patriarcal. ¿no? Sí, yo creo que, vaya, sí, y sostendría que es un salto, un salto tremendo. Y ahí mis discusiones con este aparato que es el CONAPRED, que parece más censor que cualquier otra defensa de la discriminación. Pero bueno, ese también ya es otro tema. Y tú escribiste un libro sobre eso, o sea, lo he estudiado muy bien, pero yo lo que sigo creyendo es que, y más en este caso, que lo describe Chisca, de la asimetría entre, de ahí entonces es por si alguien pasa y se ofende casi, ¿me entiendes? O sea, si alguien leyó... Decía Ricardo Rafael, y creo que con cierto sentido, que quizá lo que pasa es que se utilizó el caso como pretexto. Sí, creo decir, que ¿no? sí. Que el caso fue el que llegó a la Corte Sí. y el mensaje que se quería lanzar probablemente no correspondía Pero habiendo exactamente a los 40,000 hechos. de discriminación, me parece que este era el peorcito. Pues en 2 minutos menos creo que nos queda una pregunta. El grito en los estadios, Chisca, el famoso grito
El famoso grito. De nuevo, no veo desde el derecho, lo único que tú directamente veo muy difícil hacer algo. Lo que el Estado tiene que hacer es plantearse estructuralmente qué tiene que hacer en materia de educación, claro, qué tiene que hacer en materia de... cultural, tú dirías, por eso, que eso sea divertido está mal culturalmente. Efectivamente, para que eso, digamos, eso es absolutamente lamentable y demás, pero digamos, no podemos prohibir el grito. ¿De acuerdo con eso? Yo nada más dibujaría un tema que tendríamos que analizar, que es exactamente, ahorita estábamos hablando de discriminación, también el artículo 5 de la CEDAW pone límites a la libertad de expresión desde un punto de vista feminista o desde el derecho de las mujeres, el cual yo no estoy de acuerdo, ¿me entiendes? Es decir, tú no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo en esos límites, porque además no me gusta que haya límites aquí, límites acá, porque entonces sí se vuelve un poco complicado de dar, pero en ese sentido creo que por eso un Estado, un gobierno que dé mucha más información sobre por qué eso podría ser ofensivo o es ofensivo, podría llevar a una cultura de la discriminación, de la homofobia, pues me parece que eso vale, que eso es importante. La regulación o de un ente privado como la FIFA, bueno, ya me parece que esto es así como ridículo. ¿Una reacción, Chisca, en 30 segundos? No, es un poco repetir lo mismo. Ahora, o sea, directamente alguna regulación no veo cómo, pero un Estado que no se siente interpelado por una ciudadanía que grita eso en los estadios, que no toma acciones, y que además tiene que salir al mundo para ver cuál es la reacción del mundo y en dónde es donde señalan el problema. Algún tipo de acción concreta tiene que tomar, pero no sobre el grito mismo, sino las condiciones que hacen que eso exista, que es una cosa Pues tremenda. dejamos como 3 cajoneras de las que Chisca propuso al inicio ahí para futuras discusiones. Creo la verdad que había mucho que decir y se ha dicho mucho. Gracias, Darío Ramírez, en verdad. Chisca, Pau, gracias por estar aquí en Observatorio y prométanme que no va a ser la última vez que van a estar por acá. Muchas gracias por habernos acompañado a esta edición especial de Observatorio en la que hemos podido compartir con usted reflexiones sobre temas de una relevancia atemporal, que nos recuerdan que los asuntos que aquí tratamos no necesariamente están atados a coyunturas específicas, sino que valen para pensar el presente y el futuro de nuestro país en un sentido amplio. Lo esperamos acá el próximo martes en TV UNAM a las 9 de la noche, como todas las semanas.